El pensar que la vida es solo ganar plata lo encuentro muy rasca. O sea, uno tiene que ganar plata, pero uno también tiene que hacer algo por la sociedad en que está, ¿te fijas? Andrés Montero, las 1000 vidas de un economista de la Universidad de Chile, con experiencia en la banca, que se convirtió en headhunter por casualidad, aventurero que ha recorrido Chile y con un anecdotario y experiencias notables para compartir. Lo que yo hacía era buscar deuda chilena en distintos bancos acreedores del mundo y esa deuda la comprábamos para inversionistas extranjeros y permitió a Chile con esa figura macanúa salir de la crisis. ¿Qué crees tú que te dejó esa mirada global, que no es lo que habitualmente tenemos en Chile, verdad? Uno se mira mucho el ombligo, mira hacia adentro, uno tiende a ser más pesimista quizás con el propio país. Falta más inquietud cultural por transformarse en personas de mejor categoría y no tenerle miedo al mundo, no tenerle miedo a que tú te puedes ir a parar a cualquier parte, sobre todo que hay tantos chilenos que han estudiado fuera. Quería preguntarte por tus inicios profesionales. Tú partiste en el Banco del Trabajo, ¿no es cierto? ¿Esa fue quizás tu primera gran escuela? Sí, la verdad salí de la universidad bien joven, porque yo era el 10º de 12 hijos, así que a mí me llevaron al colegio a los 5 años. A los 16 años salí del colegio y a los 17 ya estudiaba economía en la calle República, en la querida FEN. Y el año 80 empecé a trabajar en el Tattersall, que era una empresa muy interesante. Estuve ahí de jefe de finanzas un tiempo no muy largo, hasta que me fui al Banco del Trabajo, que en ese momento era un banco que crecía mucho. Llegó a ser el 5º banco de Chile, controlado por la familia Said, José Said, y también por un grupo venezolano que se llamaba Cavendes. Ahí partí. ¿Y cómo te formaron esos años en la banca o en finanzas? Mira, fue una época fabulosa, irrepetible en los tiempos actuales, porque, no sé, teniendo 21 años o 22 años, con un grupo de 3 personas más, éramos los ejecutivos de cuentas de grandes empresas. Pero eso significaba que hacíamos todo con esas empresas. Entonces, no solo créditos de corto plazo, sino que operaciones a largo plazo, comercio exterior. Entonces aprendimos andando muy rápido porque tuvimos mucha responsabilidad. Y muy chicos teníamos que ir a presentar operaciones de crédito al directorio, a gente importante. Don Aquiles Portalupi, me acuerdo que era un fiscal del banco, brazo derecho de Anacleto, y nosotros jóvenes ahí defendiendo a los clientes y por supuesto que al banco. Así que fue un aprendizaje muy rápido y fascinante, te diría yo. Qué buena. Genial. ¿Y después de eso partiste a estudiar al extranjero? Claro, yo estuve 4 años en el Banco del Trabajo, me tocó la crisis del 82, 81, una crisis financiera muy compleja. Participábamos en los comités de acreedores de los bancos y de ahí yo simultáneamente hacía clases en la Facultad de Economía de un ramo que yo había inventado, que no existía, que se llama Banco de Instituciones Financieras, porque la mayoría de mis compañeros iban a trabajar a bancos, pero no nos enseñaban nada de banco. Entonces a mí se me ocurrió hacer un curso de banco, desde la historia de la banca, lo que hacían los bancos, los productos de los bancos, y de ahí postulé a una beca de la Comisión Fulbright que se llama Hubert Humphrey, que era una beca que era patrocinada por el Departamento de Estado americano. Y en este caso tuve la suerte maravillosa de ganarme esa beca. Era uno por país. Incluso en algún minuto estuve expuesto a perderla porque yo era muy joven. Y esta era una beca que, como dicen los gringos, era para mid-careers. Entonces yo quedaba muy chico y tuve que hacer unas gestiones personales con los miembros de la Fulbright en Estados Unidos para que me aceptaran, porque ya yo había sido nominado en Chile y si no, Chile se iba a quedar sin becado. Entonces yo me fui el año 84 a estudiar a Boston, a una facultad que se llama The Fletcher School of Law and Diplomacy, que era donde estudiaban los principales diplomáticos americanos, también altos miembros de la Fuerza Armada y bueno, ejecutivos de alto nivel de muchos países. La mitad de los alumnos eran extranjeros, había muchos asiáticos. ¿Y cuántos años tenías ahí? Y yo estuve 1 año y medio en Boston. ¿Y qué edad tenías? Yo tenía 25 años. Eras súper chico y estabas expuesto también expuesto a gente importante, conocí gente muy importante, grandes abogados, teníamos unos almuerzos semanales y me tocó sentarme al lado de la reina Nor de Jordania, me tocó conocer a Armand Hammer, el dueño de Occidental Petroleum en esos tiempos. Y también hice grandes amigos, me hice amigo, por ejemplo, de Leopoldo Calvo Sotelo, que en ese momento era hijo del presidente del gobierno español, con quien mantengo una gran amistad hasta el día de hoy, que es hoy día el secretario general del Consejo de Estado de España. Así que fue una experiencia fabulosa. Además hice algo de deporte, corrí la maratón de Boston, que es el sueño de cualquier atleta. Así que fue una época realmente impresionante para mí.
Qué increíble, qué buena. ¿Y qué te tocó después de cuando terminaste tu estudio? Bueno, cuando uno terminaba los estudios, llegaban los reclutadores de distintas empresas a buscarnos. Ya. Y a mí, por cosas de la vida, me ofrecieron un trabajo en la Exxon, en Houston. Me invitaron allá a conocer todo y en simultánea llegó Citibank, porque el chairman de Citibank en esos años, que se llamaba Walter Wriston, había estudiado en Fletcher, donde yo estaba. O sea, le gustaba reclutar Le de gustaba, ahí, entonces claro. llegaron ahí, ¿usted de dónde? De Chile, bueno, y entonces, ¿y usted qué ha hecho su vida? No, fui 4 años banquero, bueno, venga para acá. Y, Genial. Y el Citi me contrató y me vine a Santiago. O sea, a pesar de que te reclutaron allá, pero para la oficina de Santiago. Claro, porque me ofrecieron allá, pero yo quería volverme, la típica del chileno que no se ha casado, entonces yo ya estaba pololeando con mi actual señora o en trámite, y entonces me vine a Chile, y bueno, y ahí me reencontré con viejos amigos, todos los Citibankers con los cuales mantengo un estrecho contacto hasta el día de hoy, algunos compañeros de universidad como Alfonso Peró, después, bueno, Fernando Maturana, que fue mi jefe, un gran jefe, y otros personajes citibanqueros, algunos curiosos porque eran extranjeros. Entonces, ellos no entendían un poco cómo funcionaba la cosa acá. Tuve un jefe holandés que no me trataba muy bien, pero con el tiempo se fue dando cuenta que le convenía más conmigo irse en la buena que en la mala. Así que fueron grandes experiencias. El Citibank, una gran escuela. Fue una gran escuela. He conversado también con Cartón y con Fernando Mazú, que los marcó la época del Citibank. Claro, ellos son... ¿Cómo te marcó a ti, Andrés? A mí me marcó menos, porque yo estuve menos tiempo. Y lo que pasa es que yo era un poco más rebelde, porque cuando uno trabaja en estas organizaciones hay que ser patero del gringo de turno. Entonces hay que ser del que te aprueba los créditos. Muchos son funcionarios eternos del banco que andan muy preocupados del paquete de beneficios, de para qué país lo van a mandar. Yo era un hombre más libre, entonces me recuerdo, por ejemplo, que cuando tú estabas ahí, tú no podías llegar a escribir cualquier cosa en los diarios. A mí siempre me ha gustado escribir. A mí me ha gustado ser un hombre libre. Y en esa época hubo un momento en que a Chile le negaron los créditos internacionales. Era el gobierno militar. Entonces yo inventé la frase que el Citibank se llamaba Notibank, porque no le habían dado los créditos. Entonces ya ahí quedó medio Notibank. Y bueno, yo estando ahí tenía una buena posición y tenía una buena carrera, un buen futuro. Y ahí fui contactado por José Piñera y por David Gallagher, que en ese momento habían echado a andar Asset Chile, que era una boutique financiera que se concentró en esa época en los famosos capítulos 19. ¿Me podías explicar qué eran los capítulos 19? Por supuesto. Mira, de lo que se trataba era que Chile, como tenía una crisis financiera compleja, tenía pocos dólares, tenía alta deuda externa, y los papeles chilenos se transaban en el mercado bajo su valor par, o sea, se transaban, por ejemplo, al 60%. Entonces habían bancos americanos, europeos, que tenían carteras de bancos chilenos y que ellos estaban dispuestos a venderla al 60% su valor. Con tal de sacársela. Con tal de sacársela, porque además ellos ya habían hecho provisiones que les permitían incluso en algunos casos hasta generar utilidades o generar pérdidas menores. Entonces, lo que yo hacía era buscar deuda chilena en distintos bancos acreedores del mundo, y esa deuda la comprábamos para inversionistas extranjeros que querían invertir en Chile. Entonces yo tenía que decirle al Banco Central de Chile, en esa época al famoso Francisco Garcés, que era el director internacional, ir a visitarlo y decirle, mire, aquí hay un grupo, por ejemplo, alemán, que quiere invertir en Chile en esta empresa o en este proyecto. Entonces, esa deuda que comprábamos al 60%, yo venía con esos papeles de deuda, por ejemplo, al Banco de Santiago en esa época, o al Banco de Crédito, y le decía, oiga, usted a mí me debe $10 millones, por ejemplo. Claro, entonces, porque el precio al que tú lo habías comprado no tenía nada que ver con la deuda. Millones. A mi cliente le había costado 6. Claro. Pero el banco no tenía dólares. Entonces, ese banco me compraba la deuda al 90%. Entonces se ganaba un 10%. Pero además en pesos, que era lo que tenía. Entonces mi cliente compraba a 60% y le entregaban
un 50% más, le entregaban 90%, pero en pesos y en Chile. Y él estaba obligado a invertir en un proyecto real que tenía que ser previamente aprobado por el Banco Central de Chile. Perfecto. Y además tenía una restricción que en 10 años no podía llevarse el capital fuera y en 3 años no podía repatriar dividendos. Entonces, nosotros fuimos haciendo esto y la deuda, en la medida que hubo más operaciones, fue subiendo de valor. 60, 65, 68, hasta que llegó al valor par y ya ese negocio desapareció, se acabó. Claro. Pero se llevaron adelante muchas operaciones de muchos grupos extranjeros y permitió a Chile con esa figura macanúa salir de la crisis. Claro, y volver a traer capital a Chile, ¿no es cierto? Exactamente. Qué interesante. ¿Y tú crees, Andrés, porque tú después has desarrollado un tremendo trabajo en misiones empresariales a distintos países, ¿cierto? A Argentina, a España, a distintos lugares. ¿Tú crees que ahí estuvo el germen, o sea, esto de mirar el mundo y tratar de traer capital a Chile? Mira, para serte franco, yo empecé a viajar a los 14 años con mi primo Ramón Barro Montero, que fue diputado, 5 periodos. A los 14 años nos fuimos al sur, un mes, 18 días, ni llamábamos a la casa, ni íbamos sin plata. Y después fuimos a Argentina, después partí con Perú y con mi amigo del Villar a Perú, Bolivia. Y ya estando en el Banco del Trabajo, yo a los 22 años partí a Europa, solo, la primera vez. Y después ya más adelante, en el mismo Banco del Trabajo, con otro amigo, Gonzalo Pérez, nos fuimos 6 meses a Europa. Y ahí fui a Alemania Oriental, a los países detrás de la cortina. Y para mí fue una experiencia increíble. Después vino a los Estados Unidos. Entonces yo ya estando en distintas empresas en las cuales trabajé, siempre era socio de AmCham, estaba metido en las misiones de Sofofa. Perfecto. Entonces fui a muchas misiones empresariales, a Rusia, a China, a Corea, a Estados Unidos. Entonces eso siempre fue así. Y bueno, terminé organizando misiones empresariales en la Sofofa, presidiendo el Consejo Empresarial Chile-España, que es el que presido hasta hoy día. Perfecto, perfecto. Qué interesante, porque ¿qué crees tú que te dejó esa mirada global, que no es lo que habitualmente tenemos en Chile, ¿verdad? Habitualmente en Chile miramos, quizás le pasa a todos los países, pero uno se mira mucho el ombligo, mira hacia adentro, uno tiende a ser más pesimista quizás con el propio país, pero habiendo recorrido tan chico distintas economías, te tocó en una época que además, claro, cruzaste la cortina de hierro y efectivamente era otro modelo económico. Hoy día cuesta ver eso, ¿no es cierto? Hasta China tiene un sistema. Mire, yo te diría dos cosas. Primero, que nosotros en general somos un poco chatos. Creemos que Chile es más de lo que es. O sea, nosotros somos un país al fin del mundo, muy bonito, la cordillera nos encanta, pero somos un país chico. Entonces, resulta simpático cuando nuestro presidente se enfrenta a Trump, digamos. Yo lo miro más, me río un poco porque no sé. Pero lo que te diría es que esa es una cosa, y la otra es que el chileno, yo que me dedico hace muchos años al headhunting, le pregunto a los candidatos, y cuéntame tu experiencia internacional. Y hay muchos chilenos que va al Caribe, va a Cancún, se va una semana, come, toma, pero culturalmente poco. Entonces falta más inquietud cultural por transformarse en personas de mejor categoría y no tenerle miedo al mundo. ¿Te fijas? No tenerle miedo a que tú te puedes ir a parar a cualquier parte, sobre todo que hay tantos chilenos que han estudiado afuera. Claro, claro. Y que ya hay gente que tiene un estándar que podría perfectamente ir a competir afuera. ¿Te fijas? Entonces nos falta un poco de ambición y nos falta ganas de hacer las cosas, que las cosas se pueden hacer. Después te puedo contar algunas anécdotas de misiones empresariales concretas, que es lo que me ha pasado. Feliz, te iba a preguntar por la beta más de Headhunter, pero feliz si me contáis esos aprendizajes, esas vivencias. Bueno, mira, a mí me ha tocado organizar, por ejemplo, España, ya 3 misiones empresariales, hemos sido recibidos por el rey, por la presidenta de la Comunidad de Madrid, por el alcalde, Banco Central, las principales compañías. Y a mí me ha pasado lo simpático, porque cuando yo organizo esto y aviso que vamos, en 2 semanas se me llena. O sea, la última misión que fuimos a España éramos 80 y yo no podía llevar más gente porque eran 2 buses. Y tuve como 140 interesados. Entonces, cuando tú haces algo entretenido y bien hecho, todos quieren ir. Lo mismo, es un buen punto. Claro, hay que hacer las cosas bien, a buen nivel. ¿Y cómo logré que te reciba el rey de España? ¿Cómo se logra ese nivel de acceso? Porque el Consejo Empresarial que yo presido tiene una contraparte en Madrid, que es la COE, que es como la CPC nuestra. Y nosotros, a través de ello, informamos a la Casa Real que vamos a estar allá en tal fecha. Y encantado. Además, es una persona muy simpática y muy culta. Pero imagino que no recibe a todo el mundo.
No. O sea, creo que hay harto mérito también en la organización. Sí, porque uno ha hecho mérito. Claro. Uno ha escrito mucho. Te ha ido ganando esa confianza. Se ha ganado la confianza y en el caso de España, nosotros, la mayoría de nosotros venimos de España, entonces tenemos que tener... no podemos darle vuelta a la historia. Hubo unos señores hace 500 años, no sé, que llegaron a caballo por el norte y llegaron aquí, nos trajeron el idioma, nos trajeron la religión, nos trajeron muchas cosas, nos trajeron el caballo. Entonces hubo un año que sospeché que la competencia venía dura, y además que mi empresa es pequeña, yo no era ningún banco, ninguna compañía de seguro, lo mío era puro cariño. Entonces, mira lo que son las cosas, yo soy socio del Club de la Unión acá, y me puse a ver los clubes corresponsales en Inglaterra, y había uno muy bonito cerca de Trafalgar Square que se llama el Automobile Club de Londres, y muy bonito. Entonces averigüé todo, tenía intercambios, así que dije yo, bueno, ¿a quién llevo? Bueno, llamé a Manuel Pellegrini, que yo lo conocía, no era muy amigo mío, pero era un gran señor, una persona extraordinaria. Entonces le dije, Manolito, ¿comerías con nosotros? Encantado, me dijo. Y él estaba en ese momento punteando la Premier. Entonces él no podía salir a la calle, nada. Bueno, así que hice esta cuestión que fue otro gol, pero ya una cosa impresionante, la gente no quería más. Bueno, y con Manuel después se dio otra situación, porque cuando fuimos en uno de estos viajes a España, del Consejo Chile-España, a mí se me ocurrió que teníamos que siempre ir a Madrid y a otra ciudad. Entonces hicimos Madrid-Sevilla. Bueno, y justo tocó por hora el Espíritu Santo que jugaba el Betis, Manuel Pellegrini entrenador, y bueno, llegó a vernos al hotel, que quedó los mozos, una cosa de loco, y nos convidó a todos, y fuimos al estadio, ganamos 2-0, creo que era contra el Granada, con un estadio lleno, una cosa que te digo, emocionante, porque además Pellegrini es un caballero, un tipo fabuloso, es otro nivel, ¿te fijas? Entonces eso fue también atómico, y bueno, y ahí generé toda una red de conexiones andaluza, que después, no me quiero adelantar a la historia, pero después me permitieron llegar ahí a la Real Escuela Ecuestre de Jerez a presentar mis libros sobre el cruce de Chile a caballo. Te fijas que es una historia por separada, digamos. Entonces que pude presentar mi libro en Madrid, en España, en Sevilla y en Jerez. Así que, qué notable. Muy entretenida tu historia, Andrés, y eso bagaje diferente, ¿no es cierto? Te quería preguntar, porque mencionaste Intertrust, tu empresa de headhunting. Tú tenés casi 30 años de experiencia en el mundo de reclutar altos ejecutivos, ¿no es cierto? ¿Cómo diríais que ha cambiado lo que veías que antiguamente eran las habilidades o los talentos que buscaban las empresas en ejecutivo? ¿Y cómo está hoy día? Hoy día yo creo que sobre todo el tema de la inteligencia artificial, el tema de la innovación hoy día está muy potente. Hay mucha gente como cuestionándose hacia adelante qué habilidades debería tener. Entonces me encantaría si nos puedes dar un poquito de visibilidad de cómo ha cambiado eso y qué ves tú hacia adelante. Mira, yo llegué al headhunting el año 97, por casualidad. Porque yo había trabajado con un empresario chileno, alemán, 10 años en el mundo agroindustrial. Teníamos plantas de rosa mosqueta, teníamos unas plantas faenadoras de carne en Puerto Montt, en Valdivia. Estuve por Argentina, en Uruguay. Yo partí ahí de subgerente de finanzas y terminé de gerente del grupo. Y después de 10 años quise volar. Y arrendé una oficina y ahí me pidieron ayuda para algunas cosas. Y entre ellos participé liderando la venta de cervecería Austral, que le vendimos el 50% al grupo Luxich. Y hice un par de operaciones de M&A, y después llegó alguien que me dijo, oye, necesito un gerente, si tú sabes de alguien. Y yo conozco mucha gente, entonces le recomendé a alguien, y después me dijo, ¿cuánto te debo? Y dije, no sé. Y de ahí entré al tema. Por accidente, por casualidad. De ese momento a la fecha, para que te haga una idea, yo he entrevistado casi 21.000 personas. Increíble. Y en mi oficina hemos entrevistado 100.000. Increíble. Entre todo el equipo. Entonces ya este es un tema que uno, como dicen, uno se peina, fija. Claro. Entonces partí buscando cargos medios y ahora de verdad nos dedicamos a cargos más ejecutivos superiores, gerentes generales, gerentes de área y directores. Eso es lo que hacemos. Tenemos muchos clientes, leales clientes. Para serte franco, a pesar de las crisis, nuestra oficina no ha tenido crisis. Hemos pasado de situaciones
de excesivo trabajo a situaciones un poco más normales, pero crisis no. Y te diría que ha ido cambiando efectivamente, pero hay algo que no ha cambiado, porque en algún minuto cuando aparecieron unas empresas que reclutaban de manera más tecnológica, algunos me anticiparon el fin de mi negocio. Pero esta conversación presencial que estamos teniendo los dos aquí, la entrevista presencial no es superada por nada, ni va a ser superada por nada nunca. Entonces, lo que sí ha cambiado es cómo tú accedes a más nombres en distintos lados, a quienes tú podrías ver. Pero al final del día, mi cliente me dice, Andrés, nos mandaron 3 candidatos, ¿qué opinas tú de los candidatos? Yo no le puedo decir que lo vi por Zoom o que me... Claro. No. Yo tengo que mirar todo. Y aquí voy a hacer yo soy una persona un poquitito políticamente incorrecta en el sentido de que yo creo en las personas y me interesa la vida de las personas. Eso de que el currículum ciego, que no se puede saber el nombre. Por ejemplo, hay una ridiculez que circula que tú no puedes hablar del colegio, que para mí me parece que es lo más ridículo que puede haber. Y los grandes vacas sagradas muchas veces de distintos gremios hablan de eso. Y hablan desde la ignorancia. Porque resulta que si tú puedes hablar de que estudiaste en el MIT 2 años, ¿cómo no vas a poder decir dónde estudiaste 14 años? En que te formaste, en tus valores, en tu idioma, en tus deportes. Yo no te estoy diciendo de que uno es mejor que el otro, solamente tú no puedes esconder de tu vida 14 años. Y eso es un complemento. Tú tienes tu colegio, tu universidad. Y yo, por ejemplo, siempre le he seguido la pista a la gente. Este señor estudió en el San Francisco Javier de Puerto Montt. Yo sé dónde está Puerto Montt. Yo sé cuál es el entorno. Este otro estudió en el San José, Antofagasta, este otro estudió en los Macay, este otro en los Maristas, y en su momento en el Instituto Nacional. Cuestión que me da una pena tremenda, porque cuando yo partí como headhunter, mis candidatos estrella eran Instituto Nacional, Ingeniería de la Chile. Esa era mi dupla perfecta, porque para llegar al Instituto Nacional tenías que ser un alumno muy bueno, gente pura meritocracia, que te había costado llegar ahí. Y hoy día, tristemente, hace muchos años que yo ya no coloco algún alto ejecutivo del Instituto Nacional, porque lo hicieron bolsa, esa es la verdad. Entonces, ha ido cambiando. Hay más oferta porque hay nuevos colegios, nuevos liceos. Hay otros que pasaron a pérdida, Carmela Carvajal, el IMBA, también los colegios de congregaciones religiosas que tenían gran importancia en el pasado, los maristas, los salesianos, los Lasalle, todo eso han perdido porque hubo menos vocaciones, se abandonaron ya las congregaciones religiosas, esos colegios, y pasaron a ser colegios municipales. Entonces la educación pública o más masiva perdió peso, ¿te fijas? Y hoy día siguen habiendo facultades más importantes que otras. Yo a mucho honra pertenezco a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, que en cierto aspecto un poquito una isla dentro de la universidad, porque hemos habido un grupo no menor de gente que la hemos cuidado. Por muchos años la hemos cuidado para que no se dediquen a otras cosas que no sea estudiar. Pero en la entrevista del día a día ha habido, por supuesto, una incorporación mucho mayor de mujeres a cargos gerenciales, a directorios. Es una realidad hoy día. Yo te diría que, no te puedo decir que a la par, pero va para allá. Va para allá. Y tú ves que los gremios hoy día, Susana Jiménez, Rosario Navarro, María Teresa Vial, y suma y sigue. O sea, las ministras. Así es, candidatas a la presidencia. Hoy día hay 2 y 2. Así. Qué interesante. Oye, Andrés, y también te ha tocado participar mucho en el mundo de los directorios, o sea, no solo reclutando directores, sino que siendo director. ¿Qué has aprendido tú de distintos empresarios chilenos? No sé si hay algunas anécdotas que nos puedas contar que ilustren, digamos, a nuevas generaciones del camino que siguieron ciertos empresarios. ¿Y qué has aprendido tú en el directorio mismo? Claro, mira, hace unos días me invitaron a dar una charla al Instituto de Directores de Chile, que preparan directores un poco para lo mismo, para contarles mi experiencia. Mira, esto tiene que ver un poco con la idiosincrasia del chileno. Yo creo que el chileno, en general, no se puede decir 100%, pero es medio como medio escondido para las cosas, nunca dice las cosas de frente.
nunca expresa lo que siente, como que va navegando en protección personal. ¿Ah? En mi opinión, en una mala protección personal. Entonces los directorios pasa lo mismo. Hay directores que son navegantes, que van ahí al directorio a encontrarle la razón al controlador que lo colocó de director. O sea, a sumarse a lo que dice el que le paga la dieta, en el fondo. Y eso me parece muy mal. Yo creo que los directores tienen que ser personas independientes que tengan opinión propia. Yo a mucho honra lo digo. Por ejemplo, yo soy director hace 25 años de una compañía que se llama Maltexco, que es la principal productora de malta de Chile. Vende en Chile y en América Latina. La malta se usa para producir cerveza. Tenemos 3 plantas en distintos lugares del país y yo soy nombrado por los controladores. Pero yo soy una persona totalmente independiente y si estoy en desacuerdo con algo, queda en acta. Y a mí me da lo mismo y así uno se va haciendo respetar. Entonces creo que en Chile falta mucho eso. He tenido experiencias varias, por ejemplo, en Banco Estado. Yo era un director, pero lamentablemente por la forma de gobierno corporativo que tiene el Banco Estado lo maneja mucho el comité ejecutivo, que son 3 personas. Y tú podías ser director sin hacer nada. Pero yo, como no soy así, me metí en muchas cosas, levanté muchos temas y algunos directores más antiguos me decían, oye, no te hagáis problemas, si aquí no es tan fácil cambiar las cosas. Entonces, eso que te estoy diciendo yo lo veo también en los gremios. Yo fui 2 periodos consejero a la SOFOFA. Me invitaron a ir al 3º, pero preferí pasar. Y ahí se ve cómo los consejeros van haciéndole la pata al presidente o a la presidenta de turno. O cuando uno dice algo, que esto lo explico en un libro que voy a lanzar, te llegan hartos WhatsApp. Andrés, muy bien, te dicen, estoy de acuerdo contigo. Y le digo yo, bueno, ¿y tú? Entonces él no opina o ella no opina porque es miembro de un grupo económico o porque derechamente no quiere exponerse. Yo creo que a nosotros nos falta profesionales más frontales. Cuando yo te digo frontal no es irrespetuoso. Es decir las cosas en el momento oportuno. El gerente en el directorio, los directores en el directorio y los ejecutivos también a sus jefes, ¿te fijas? Eso creo que es un problema que tenemos en Chile. Ahora, por ejemplo, hay un proyecto de ley que ya para mí raya ya en la demencia, que es darle feriado a las personas cuando se les muere la mascota. O sea, eso yo te digo, yo desafío a cualquiera persona a un debate público. O sea, y el perro, por ejemplo, puede ser de 2 hijos. Entonces hay 2 hijos que no irían al colegio. ¿Y por qué el perro y no el caballo? Yo tengo un caballo que se llama Cachorro, que lo quiero mucho. Entonces, si se me muere Cachorro también. Yo conozco unas señoras que tienen gato y otros que tienen canario. Y otros que... Imagínate lo que hemos llegado. ¿Cómo mides eso tú? Un minero está en el norte y se tiene que volver del norte porque se le murió el perro. O sea, hemos llegado a un extremo que tú dices, esta sociedad, ¿para dónde va? Y en esa comisión del trabajo de la Cámara de Diputados dice en el diario que fue aprobado la idea de legislar por unanimidad. Y yo llamé a unos parlamentarios que conozco para preguntarle si estaba dentro del show. Y me dijo, no, es que yo ese día no fui. ¿Te fijas? Entonces, ¿a dónde vamos? Oye, Andrés, mencionaste a tu caballo. Tú viviste o a uno de tus caballos, viviste una aventura bien interesante en que recorriste desde la zona central de Chile hasta Puerto Williams andando a caballo. Cuéntame un poquito de dónde nace esa inquietud, cómo fue esa travesía y qué aprendiste de todo ese trayecto. Mira, es una historia muy bonita. Cada vez que cuento algo hasta me emociono, a pesar de que yo lo he contado tantas veces. Pero esto viene de que yo estuve siempre vinculado al campo por mi familia, mi padre, mi abuelo. Yo soy generación 14 de agricultores en Chile, 14. Y siempre tuve caballo y yo tenía como una idea loca de irme algún día a caballo de Santiago a Linares, porque nosotros teníamos campo en Linares. Entonces yo cuando era chico teníamos una liebre Volkswagen, yo iba sentado al último allá atrás
y mirando, y me preguntaba a mí mismo, ¿cómo será esto de irse a caballo a Linares? Entonces, resulta que pasaron los años y a los 62 años dije yo, ¿por qué no? Ahora que tengo un poco más tiempo, me voy a ir a caballo a Linares. Entonces, ¿pero de dónde parto? No puedo partir de la Plaza de Armas, Entonces empecé a inventar de dónde partir. Y tengo un amigo, Renato Peñafiel, que tiene un campo ahí cerca de Santo Domingo. Entonces, que tiene unos caballos. Entonces yo me traje mis caballos y con un amigo, precisamente Maturana, que éramos compañeros en el City, y el plan original, dije yo, era Linares, pero después dije yo, muy corto, mejor voy a ir hasta Puerto Montt. Pero eso fue al momento de armar No, el plan. Antes de partir, claro, ya. antes de partir, hasta Puerto Montt. Entonces empecé a investigar a dónde iba a dormir, dónde iba a alojar. Ya. ¿Qué iba a hacer con los caballos? ¿Cómo iba a llevar los caballos? ¿Qué caballos? Ahí conocí un viejo que me dijo que tenía que llevar 2 caballos, porque si no iba a reventar los caballos. Entonces ya ahí nos tuvimos que comprar un camión, entonces llevábamos los caballos y al mediodía cambiábamos de caballo a los otros. Y esos que estaban los metíamos al camión para descansar. Pero resulta que mi amigo Maturana tenía un cuento en Chiloé. Entonces dijimos, bueno, si vamos a llegar a Puerto Montt, lleguemos a Chiloé. Pero después dijimos, y Chiloé es tan bonito, ¿por qué no bajamos Chiloé hasta Castro, que sea? Pero después yo dije, oye, que la carretera austral es muy linda, entonces, ¿cómo cruzo a Quellón? O sea, de Castro a Chaitén. Y después me fui averiguando con amigos míos, porque por estos temas agrícolas, y yo no te conté, pero también yo fui director de la SNA, consejero de la SNA, estuve en el directorio de los colegios de la SNA, entonces yo conozco gente de todos lados. Entonces empecé a llamar a los amigos y todos me decían, feliz, te alojas acá, te espero. Entonces empecé a hacer el programa y ahí averigüé los ferries, porque tenía que cruzar de Castro a Chaitén en el barco con los caballos. Y bueno, dije, yo voy a llegar a Coyhaique, qué cosa más linda llegar a Coyhaique. Pero después me puse a pensar y dije, si ya vamos a armar todo, lo más lindo de la carretera austral, de Coyhaique para abajo hasta Puerto Yungay, donde se acaba, que uno toma un ferry para ir a Villa O'Higgins. Entonces, ahí me organicé y dije, ya, va a tener que ser hasta allá. Pero después dije, ¿cómo vuelvo ahí? Porque me he enredado, ¿cómo voy a volver de ahí recorriendo lo mismo? Y ahí vi que había un ferry que iba a Puerto Natales, 22 horas. Entonces, calcé todo, el ferry partía el 1 de enero. Así que todo el viaje iba en función de llegar el 1 de enero a Puerto Esa era la meta. Con una lluvia que no te digo. En la noche se me congelaron los caballos, tuve que partir a las 5 de la mañana para que los caballos no se congelaran. Una cosa que es como para una película de 10 capítulos. O sea, tú no te puedes... yo podría estarte a ti un año contándote detalles. Y de ahí me embarqué con los caballos. Mi amigo Maturana me acompañó hasta Coyhaique. Y de ahí seguí con algunas personas que me acompañaban un día. Y de Coyhaique, o sea, llegué allá, Cochrane, te fijas, mucho más abajo, Puerto Yungay, y crucé a Puerto Natales. Y en Puerto Natales ya empezó la Patagonia dura y de ahí me fui alojando en las estancias de los croatas. Ya. Simunovic, Marinovich, Kusanovic, pasé por Río Verde y llegué a Punta Arenas después de una lluvia feroz, en un día de sol, que me estaba esperando Radonich, el alcalde, con la Fuerza Armada. Fue una cosa... Mira, ahí lloré, porque llegar a caballo, pasé al monumento al ovejero y llegar a Punta Arenas, a la Plaza Muñoz Gamero, a caballo, desde Santiago de Chile. O sea, tú dices, esto no es verdad. No es verdad, pero era verdad. ¿Cuánto tiempo te tomó? Bueno, hasta ahí llevaba como 2 meses y medio. Pero Punta Arenas fue fabuloso porque fue muy emotivo. Te lo voy a ligar después a Punta Arenas porque lo que viene después tú no te imaginas, porque ese viaje no ha terminado, eso es lo que te quiero decir. Entonces llegué a Punta Arenas y de ahí con todos los honores y crucé en ferry a Porvenir. Y en Porvenir me recibió el ejército en el regimiento Copolicán y después crucé por Cordón Baquedano y caí a Bahía Inútil. Y me fui alojando en distintas estancias, Caleta Josefina, y por supuesto Cameron, estancia Cameron, después seguí a Pampaguanaco y seguí para abajo al lago de Seao y lago Fañano.
a donde la familia Genkowski, que es el último lugar que hay, digamos, antes de que empiece la montaña, porque ahora se está construyendo una ruta que va a caer al Canal Beagle, pero ese es un tema que queda por lo menos para 10 o 15 años, dependiendo del financiamiento que le dan. Ahí está trabajando el Cuerpo Militar del Trabajo. Entonces yo fui cruzando todas esas montañas, y, o sea, llegué al lago Fañano y después venía lo más duro del viaje, que era la cordillera de Darwin. Que ese invento fue culpa de un marino amigo mío, Felipe García Huidobro, que ahora está en retiro, que me dijo que por qué no cruzaba, como quien dice, por qué no al Parque Arauco, digamos, y me tiré. Ya. Y eso fue terrible, terrible, o sea, porque era muy trabado claro, porque eran puros bosques cruzados del suelo, secos, vivos, con que los caballos se enterraban. Yo tuve que devolver mis caballos al campo y comprarme caballos ahí, unos baguales, que se enterraban, que eran caballos muy complejos. Y bueno, cruzamos esas montañas hasta un punto en que no se podía seguir, porque derechamente no se podía seguir. No había, entonces esos caballos los tuvimos que liberar, porque en esa zona hay caballos baguales. Los baguales, claro. Y seguimos una jornada, tuve que dejar todas mis cosas y iba con un tipo, un ayudante del barrio, pero que conocía menos que yo al final. Y llegamos a la orilla del río La Pataya y ya con mochila solamente. Las cosas las dejamos en un lugar, las monturas, todo eso, mis mantas, todo. Y de ahí la Armada había quedado cruzarnos al otro lado del Beagle. Entonces nos cruzó la Armada y de ahí seguimos para rematar el viaje en la isla Navarino, 2 jornadas las finales, con caballos de la isla Navarino. Y ahí llegamos el último día de octubre, a los 88 días, y fueron 3.200 kilómetros. Increíble. Así que es una historia épica. Increíble. Que traduje en un libro, que ha tenido muchos premios, que fue presentado en Europa y en Chile, a todas las Fuerzas Armadas. Y es una epopeya, la verdad que es una cosa que ni yo me la creo y que no podría repetirla. ¿Qué gran aprendizaje te dejó un viaje así? Porque debe tener mucho de emociones, mucho desafío físico, todos esos meses arriba de un caballo. ¿Qué te permitió aprender ese viaje? Mira, la lista es larga, pero te diría yo la fortaleza del ser humano. O sea que piensa tú los navegantes que venían de Cádiz o de Sevilla en su momento, 1490 y tanto, que andaban 4 meses arriba de un barco y después terminaron dando la vuelta al mundo para que Sebastián Elcano llegara de vuelta. O sea, y partieron 300, llegaron, no sé, 20. Entonces, esos tipos sí que eran bravos. Entonces, primero eso. Segundo, hacer un poquito, pegarle un coscacho a nuestra juventud, que hoy día reclaman por todo, no pueden tomarse una micro, alegan por el frío, alegan por todo, por la hora de trabajo. O sea, yo creo que hoy día la flojera es un problema colectivo. Obviamente que ningún candidato a la presidencia lo va a decir, porque va a salir una señora que va a decir que mi hijo es muy estudioso. Ese hijo. Pero el promedio, mucho farra y poco estudio, poco sacrificio. Entonces creo la fortaleza humana. Segunda cosa, lo lindo de nuestro país. Creo que tenemos un país, yo he estado en muchos países del mundo, viejo. Tenemos un país precioso. Tercero, la ineficacia de nuestro Estado. ¿Por qué te digo eso? Porque yo iba por caminos que no tenían berma, por ejemplo. Si tú vas por la carretera austral, no sé, Lago Rizopatrón, entonces hay un camino pavimentado y le ponen al lado barandas de aluminio, pero no hay berma. Entonces, si va un ciclista alemán, no puede ir en la bicicleta. O sea, mírate lo que te estoy diciendo, una cosa que cualquier persona se da cuenta. Yo llamaba al ministro de ahí, oiga, ministro, ¿cómo puede ser esta cuestión? No, voy a hablar con el Ceremi no entiende nada. Lugares que no hay barcazas, lugares que no hay muelles. La iglesia de Chiloé cayéndose a pedazos, todo charqueado, todo parcelado, todo cochino. El camino entre Villarrica y Licanray, lleno de basura por la orilla. El camino entre Puerto Natal y Punta Arenas. Si tú vas en el auto no ves nada. Pero yo que iba por la orilla, hay una zanja y todas las zanjas llenas de neumáticos, de batería. Terrible.
La palabra viejo, te la repito, terrible, en nuestro país. Entonces, gente tirando basura, incultura turística. Se aprovechan de los turistas en el verano, les cobran carísimo, entonces los gallos no vuelven. Lugares como que están como controlados por la gente local y no quieren que llegue alguien de afuera como a hacer un negocio nuevo. Aprendizaje yo creo que el turismo realmente es una industria que tenemos muy mal aprovechada, que habría que sacarle partido. Es uno de los sectores donde tenemos ventaja comparativa. Absoluta, absoluta. Pero los pasajes caros, si tú te pones ahí un poco en comprar, ya te vale 400 lucas. Entonces, creo que ese es un problema. Y lo otro es que tenemos un déficit de capital humano en provincia. Yo siempre digo, los candidatos deberían a esta altura del partido tener una lista de todos los seremi entrevistados, evaluados, que le hicieran exámenes. Porque ya los parlamentarios no podemos hacer eso. Y los parlamentarios ya hoy día alguien anunciaba que iban a nombrar ministro del deporte. O sea, esto es un chiste, tú no podías tomarlo a la chacota esta cuestión. Entonces yo creo que el capital humano, y Chile podría ser mucho mejor. Es un país con mucha potencialidad. Tenemos lo mismo los pueblos, Puerto Montt, Talca, Linares, se han ido afeando. Puerto Montt era precioso. El mismo Puerto Vara, tú vas a Puerto Vara y no hay acceso. Te puede demorar, no sé, 1 hora de un lado a otro. ¿Para qué decir Villarrica, Pucón? Falta infraestructura. En Castro hay un acceso a la ciudad, un bypass que ya no sé cuántos años. En Linares hay un hospital que está botado hace 3 años en obra gruesa. Entonces yo iba, aunque no me lo crea, yo iba a caballo a 6 kilómetros por hora. Entonces yo iba... No, a esa velocidad todo lo iba, lo iba pensando, ya. y lo iba registrando. ¿Ah? Así que me iba sacando fotos, lo iba registrando. Entonces en la noche yo eso lo anotaba. Y de ahí surgió mi libro. Ya. Y yo hice un resumen de situaciones en las cuales el país puede y debe mejorar. ¿Te fijas? Entonces, creo que tenemos la potencialidad, pero tenemos equipos humanos limitados en provincias, que es importante porque son presupuestos de la nación muy grandes. Entonces, acá hay grandes discusiones en la aprobación del presupuesto. Y se lo llevan 6 meses con la aprobación del presupuesto. Pero si el problema no es ese, el problema es quién mide la ejecución del gasto, y ese es el punto. Entonces, yo como conclusión también saqué eso. Pude observar en terreno los déficits que tenemos, las oportunidades que tenemos. Hay cosas curiosas, por ejemplo, en Tierra del Fuego está lleno, o sea, no hay pumas en Tierra del Fuego. Los pumas están del Estrecho Magallanes hacia el norte. Pero como no hay puma, ha habido un aumento, un exceso de otras especies que compiten en contra de los corderos, por ejemplo. Ya. Y también están los famosos castores, que están dejando la escoba en todos lados. Que tú ves como los bosques secos, eso lo vi en situ. Incluso hicimos unas pruebas. En la tarde le rompimos los diques a los castores, el agua bajó porque al haber un embalse, los árboles se secan, ¿entiendes? Porque quedan bajo agua. Y al día siguiente volvíamos y los castores ya habían reconstituido el dique, porque trabajan como locos de noche. Yeah. Entonces, ahí hay temas también que tienen que ver con el control de especies, de plagas. Y te digo como otras conclusiones de que los chilenos conocemos poco nuestro país. Y por eso es que cuando yo volví, a mí se me ocurrió hacer una misión empresarial a Punta Arenas. Ya. Entonces organicé personalmente una misión empresarial. Fuimos 100 y fueron todos los presidentes de las ramas de la CPC, todos. Fue mágico. También lo llevé a Tierra del Fuego. Más de la mitad no conocían Tierra del Fuego dentro de su propio país, que es un territorio inmenso. Y de ahí surgió que nos hicieron una recepción el alcalde en el teatro de Punta Arenas. Pero resulta que el teatro no tenía piano. Entonces, Matías Pérez de Empresa Casco, que le gusta el tema de la música, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo? Yo le dije, ya, pues, hagamos algo. Entonces, él fue a Alemania y estuvo averiguando de piano. Y entre medio, yo contacté a Alfredo Perl, que es un gran pianista chileno,
que él es Alfredo Perl Schmidt, y es pariente mío por los Schmidt, lejano, pero pariente. Entonces hablé con él y le dije, Alfredo, ayúdanos a encontrar un buen piano. Y Alfredo se dio el tiempo y eligió un piano de la marca Bechstein, que es un piano mundial, de nivel mundial, de los mejores del mundo, valía plata. Pero de ahí, empresa Casco dijo, yo estoy dispuesto a aportar. Y teniendo ya una empresa, yo me contacté con las demás. Y conseguimos las 7 empresas que nos aportaron 140.000 euros, que es lo que costaba comprar el mejor piano del mundo en Alemania, traerlo a Chile y regalárselo a la ciudad de Punta Arenas. Y ahí estuvo Ultramar, estuvo el Banco Chile, estuvo Salfacorp, los Salmoneros de Magallanes, y estuvo Hernán Besomi y su empresa, y creo que y también estuvo Edelmag. Y cada uno puso su céntimo y le regalamos eso. Y Alfredo Perl vino a Chile a inaugurarlo. El 3 de abril inauguramos el piano en Punta Arenas. Y ahora el alcalde ya me ha informado que hay una cartelera permanente. Qué bien. Entonces qué bien. esto, mírate lo que te estoy... Claro. Esa partió semilla... un viaje a caballo, llegando a Punta Arenas, el alcalde me recibe, después llevamos una misión empresarial, después viene el piano y terminamos con un piano. Entonces es una cosa que tú dices, no lo puedo creer, es como para morirte tranquilo. O sea, yo después del... O al revés, pues Andrés, yo creo que tenía una responsabilidad muy Claro, grande porque... después de ver esa inauguración con Alfredo Perl, 2 días, la gente aplaudiendo, incluso a él lo invité a Torres del Paine, subimos a las torres, no arriba, pero a la base de las torres, nos recibieron como los reyes, los Kusanovich, después también la familia Matetic. Fue realmente precioso. Pero increíble, de lo que tú mencionas, nos falta descentralización en todo sentido. Absolutamente. Descentralización del capital financiero, descentralización del capital humano, ¿no es cierto? Conocer nuestro país. Y tener ambición de hacer cosas importantes. Yo tengo mis reparos sobre algunas grandes obras. Ya. Por ejemplo, yo estuve en contra del puente sobre el canal de Chacao. Sigo estando en contra. No te digo que a lo mejor en 30 años más podría ser una buena idea, pero tú ves que recién ahora aprobaron un proyecto para hacer un puente en Sicilia, entre el continente y Sicilia, recién ahora, y Sicilia tiene 5 millones de habitantes. En Chiloé hay menos de 200.000. Entonces en Chiloé, ¿qué faltaba? Hospitales, caminos, escuelas, esas cosas. Pero resulta que gastarse $1.000 millones en un cuento que se va a demorar 8 años más de lo que se dijo que se iba a demorar. Entonces había gente que me decía, no, es que esto va a estar muy bueno porque así vamos a llegar más rápido al hotel base de Puerto Montt. Sí, lo que tiene que haber es un hotel al hospital base. Hospital, claro. El hospital tiene que estar en Chiloé. Claro. Entonces yo creo que eso no estuvo muy bien. Oye, Andrés, y otra cosa interesante de tu historia es el tema de las redes. O sea, tú, además de que has entrevistado a 21.000 personas, llega en distintos círculos empresariales en Chile, en el extranjero. ¿Cómo se pueden construir redes? ¿Qué consejos podríais dar para si uno quisiera llegar a cualquier persona en el mundo, por ejemplo? Esta es mi opinión, que es la mía. Yo nunca digo que la gente tiene que estar de acuerdo conmigo. En muchas cosas nadie está de acuerdo conmigo, lo que no me complica. Lo primero es que uno no puede ser un patero. En Chile está lleno de pateros. Que hay una persona poderosa que tiene plata o tiene poder, entonces ve cómo llegar a él para hacerle la pata, adularlo. Yo no le hago la pata a nadie, primera cosa. Segundo, uno tiene que ser sincero. Decir lo que piensa, siempre. Segunda cosa. Tercero, tiene que ser prudente, porque si yo conozco a alguien y empiezo a decir pesadeces, esa persona no quiere estar más contigo. Entonces tú tienes que tratar en lo posible de ser simpático. El ser simpático no se trata de ser bufón, no, pero de no decir pesadeces por las puras. Después tienes que saber ser oportuno para llegar al momento oportuno. Y si estableces una relación con alguien de alto nivel, tú no puedes empezar a llamarlo todos los días, porque esa persona después te va a bloquear. Entonces yo me río solo porque yo no tengo plata. O sea, no es que tenga plata, pero no soy ninguna persona. Soy una persona común y corriente. Tampoco pertenezco que esté registrado en algún partido político. Y tengo muchos amigos. Y gracias a Dios, no sé, pues mi celular
hay muchos teléfonos y yo los llamo y me contestan el teléfono. No es que me llamen en una semana más, me llaman de vuelta. Entonces yo creo que es porque he construido las relaciones. Las relaciones tienen que ser de ida y vuelta. Si tú invitas a una persona a almorzar y después la invitas de nuevo, esa otra persona nunca te llama, no es una relación de ida y vuelta. Entonces eso no va a prosperar. Entonces yo generé, primero en mi querido Verbo Divino, que es un colegio que yo defiendo a muerte, por miles de razones, generé un grupo de amigos insuperable. Fui presidente del Centro Exalumnos 10 años, conozco mucha gente de ahí, nos enseñaron muchas cosas. El deporte fue muy importante, yo era atleta, competí en todos los interescolares que hubo desde que yo me inicié a los 13 años o 12 años. Y generé un grupo que existe hasta hoy importante. Ahora cumplimos 75 años de que nació el colegio y 50 años de que yo egresé. Después estudié ingeniería comercial en la Chile, donde nuevamente estuve muy involucrado en el centro alumno, en todas las cosas, y pertenezco al consejo consultivo de la facultad desde hace 30 años. Estoy metido en la revista, en el consejo editorial. Entonces ya tengo un grupo del colegio, un grupo de la universidad. Estos Citibank que yo hablaba, yo estuve un año y medio en el Citi, pero nos juntamos una vez al mes. Almorzar o algo. Nos juntamos el miércoles ahí en una pizzería, que de paso les digo, una pizzería nueva en el MUT de un hijo mío. Y después tengo los tenistas. Yo juego tenis ahora, entonces tenemos un grupo, jugamos tenis, jugamos doble. Hoy día, de hecho, antes de venir para acá, tuve en unas clases porque tengo un campeonato que me tienen desafiado unos sobrinos. Después el atletismo, yo participé en la formación del Santiago Runners después de correr Nueva York, entonces hay otra mafia de los maratonistas. Y después, como la maratón te va moliendo un poco, incursioné desde joven también en el ciclismo de ruta. Y ahí hay otro grupo. Claro. Entonces tienen los ciclistas, los tenistas, y así. Y después los guasos. Estoy en los grupos de cabalgata. Acabamos de tener una cabalgata ahí en Santo Domingo. Fueron 376 caballos. 376 caballos. Un día, después de que había llovido, sol, estuvimos por la playa, por los campos, una cosa pero organizado por la Asociación de Criadores de Caballos de Melipilla y de Casablanca. Una cuestión Qué increíble, preciosa. Entonces, yo cuido las redes, movilizo, no estoy en redes sociales por edad, porque no me aportan, no las necesito. Y he cultivado la amistad. Yo creo en la amistad, me preocupo los amigos que están enfermos. Se me han muerto varios amigos queridos en los últimos meses y años de cáncer, lo que me ha golpeado porque han sido amigos cercanos. Y tú te vas dando cuenta que todos vamos a morir en algún momento. Uno ya está más viejo, yo tengo 66 años. Entonces yo creo que uno tiene una obligación con su país de hacer cosas que no sean solo ganar plata. Perdóname la palabra que te voy a decir, que puede que esto no le guste mucho. El pensar que la vida es solo ganar plata lo encuentro muy rasca. O sea, uno tiene que ganar plata, ojalá ganar plata debidamente, pero uno también tiene que hacer algo por la sociedad en que está, ¿te fijas? Y yo en este momento te diría, sin equivocarme, que el 40% del tiempo mío lo dedico a non-profit organizations y estoy encantado, ¿te fijas? Dedicarle tiempo a esas cosas. Entonces, el llamado es un poco a pensar en Chile primero. Yo peleaba mucho en los gremios porque de repente había un consejero que representaba una empresa y después resulta que se iba a otra empresa. Pero lo que defendía en esa empresa ya no lo defendía en la otra, porque el sueldo se lo pagaba esa empresa. Entonces yo creo que uno tiene que tener primero Chile, segundo y tercero, después la empresa, porque si a Chile le va mal a la empresa. Entonces ahí hay una trastoque de valores que es muy importante. Oye, Andrei, creo que esa lección es muy, muy potente y de hecho se nos pasó la hora volando. Así que me encantaría cerrar con eso, a menos que tenga algún comentario o reflexión final, pero creo que eso es muy, muy importante, poner a Chile primero. No, agradecerte la invitación y un llamado a los jóvenes, a los emprendedores. 2 consejos. Uno, que le pregunten a los viejos antes de hacer negocio, a la gente que tiene canas, porque a veces los jóvenes creen que se las saben todas y no se las saben todas. 1. Y 2, que en los negocios no menosprecien el back office, la parte administrativa, la contabilidad,
los antecedentes legales, el registro de las marcas, los acuerdos de accionistas. Fuera de que hay un buen negocio, una buena idea, si no tienen todo lo otro ordenado, ese negocio va a fracasar. Elegir al socio bien, porque de repente se conocen en un bar y arman un negocio y no se conocían. Entonces, para ser socio con alguien, tú tenés que conocerte muy bien. Entonces, esas son las dos cosas que te diría yo, y que sigan creyendo en Chile, que este es un gran país. Está buenísimo. Y muchas gracias por la invitación. No, te agradezco a ti por tu tiempo y tus consejos, Andrés. Muchísimas gracias.